vamos a partir de un caso. Este va a ser nuestro caso general. Con esto vamos a destrozar los problemas, ¿ya? Este es el caso general. A partir de acá ya puedes entender cómo se resuelven los problemas. Mira, primero, ¿qué debes tener en cuenta? Cada conductor es afectado por el campo magnético producido por el otro conductor, de manera, es afectado, ¿ya? Cada conductor, de manera que cada uno experimenta una fuerza. Es decir, primero, ¿qué genera un campo magnético? Una corriente. Siempre el campo magnético es generado por las cargas en movimiento. ¿Y qué son cargas en movimiento? Es una corriente. Bien, este alambre, vamos a llamarle AB, este alambre AB tiene una corriente, el cual va a generar un campo magnético. ¿Cómo genera este campo magnético o en qué dirección, qué sentido, en qué forma está este campo magnético? Lo determinas con tu mano derecha. Siempre, siempre tu mano derecha, ¿ya? Confía en tu mano. Para el cable AB, agarras con tu palma, con tu pulgar debes apuntar en dirección de la corriente. Bien, para el cable AB, acá he puesto AB, si estás saltando. Con tu pulgar vas en dirección de la corriente y envuelves al alambre AB, o sea, lo envuelves con tu mano, lo agarras así, lo agarras ahí y te vas a dar cuenta que el campo que estás generando va a ser así, fua, 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 así alrededor del alambre, ¿sí o no? Hasta ahí yo creo que estás fino ahorita con tu mano practicando. Ya. Este campo va a llegar hasta el segmento BC. ¿Por qué se puso marrón? Sospechoso. Hasta el segmento BC. Entonces este campo va por acá, va a llegar hasta el segmento BC. Este campo que llega al segmento BC es el campo de AB. ¿Sí? Entonces, el campo de AB va a llegar en BC manifestando una fuerza magnética. Bien. Y del mismo modo, el segmento BC, o sea, este segmento de cable BC también va a generar campo. Yo cuando fui estudiante de este curso, yo tenía esa duda. Yo decía, solo él nomás le hará un campo o sea, solo el segmento AB le hará un campo al segmento BC, o también el BC le generará un campo a AB, porque los profes normalmente simplemente dicen que genera un campo y listo. La respuesta es que ambos se están generando, o sea, ambos se están molestando entre sí. Tanto el segmento BC le genera un campo a AB, tanto el segmento AB le va a generar un campo al segmento BC. Entonces, ¿cómo va a ser el campo que genere el segmento BC? Del mismo modo, agarras tu mano derecha, con tu pulgar apuntas en sentido de la corriente y vas a ver que el campo está así. Sí, así, va a llegar hasta el segmento AB. Este campo de BC va a generar una fuerza en AB. Listo. Ya entendiste ya cómo funciona la dinámica. Ambos se están generando campos, ambos están generando fuerzas, están empujándose o jalándose. Ahora vamos a ver en qué casos se empujan o se repelen y en qué casos se atraen. Empecemos primero. eh, Vamos a analizar solo un segmento. ¿Ya? Vamos a empezar por un caso. Analicemos la fuerza que ejerce el conductor inferior. En este caso vamos a analizar lo que le hace el conductor que está abajo, vamos a llamarlo AB en este caso, al segmento que está arriba, el segmento BC. ¿Qué le hace el conductor AB al segmento BC? Le genera un campo. Y ahora vamos a analizar cómo es este campo y cómo es la fuerza. Entonces, analicemos la fuerza que ejerce el conductor inferior sobre el conductor superior mediante el campo que genera el conductor inferior sobre el conductor superior. Vamos por ahorita, asume que el segmento BC no genera campo, nada, está tranquilo. El que está molestando ahorita es el segmento AB. Vamos a analizar por partes. Estos problemas se resuelven por partes, uno por uno. Entonces, ¿cómo se calcula el campo que genera el segmento AB sobre el segmento BC? Estos conductores vamos a asumir que son infinitos. Esta es la fórmula para calcular el campo en un conductor infinito. Aquí te lo he demostrado hace rato. Mu sub 0 por I entre 2pi por la distancia. En este caso es R, ¿no? La distancia. 2pi por R. Este es el campo que está generando el segmento AB sobre el segmento BC. ¿Ya? Lo voy a apuntar acá. Campo que genera, así vas a hacer en los problemas. El segmento, no te vayas a confundir ya, porque con la práctica tienes que ser ordenado. Con la práctica ya no te vas a confundir ya. Campo genera el segmento AB sobre el segmento BC, ¿ya? Entonces, luego de hallar ese campo, hallamos el campo magnético que produce el conductor inferior sobre el conductor superior. Así lo hemos hallado. ¿Sí? Ahora vamos a hallar la fuerza. Tú ya sabes cómo hallar, exacto, D y R son lo mismo. ¿Por qué? Esto está expresando la distancia. No es radio, no te vayas a confundir. En nuestra ecuación también era distancia. Distancia entre los cables o distancia del cable al punto. En este caso estamos tomando la distancia del segmento AB hasta el segmento BC. Una distancia R o también puede ser D, no importa. Son solo notaciones. Pero siempre que R está representando en este caso distancia. Ahora que hemos calculado el campo que produce este segmento inferior AB sobre BC, vamos a calcular la fuerza. ¿Cómo se manifiesta la fuerza? La fuerza que genera este campo externo en el segmento BC va a ser igual a la fórmula que ya te presenté en la clase 2, creo, de magnetismo, que era Wilson, ¿no? El campo, producto vectorial con el vector longitud, en este caso el vector longitud es el encargado de dar dirección a la corriente, pero acá va a ser la corriente del cable afectado, y prima. Por eso acá está así, con un cachito, ¿no? Esa es la corriente, ¿a dónde lo pongo? Corriente del cable afectado por el campo externo, porque para el segmento que está arriba, para el segmento superior, el campo que genera el segmento AB es un campo externo, ¿no? Generado, vamos a poner acá, campo generado por
el alambre afectador. Afectador, vamos a llamar ya. O sea, el que está afectando ahorita es AB a BC. ¿Y cómo se calcula la fuerza que está en BC? Con la corriente que está ocurriendo en el cable afectado por el campo del afectador, campo externo, vamos a llamar. Es importante que hagas esta diferenciación, o sea, que entiendas en las fórmulas cuál corriente poner, cuál campo poner, ¿ya? Hasta acá, ¿me has entendido? ¿Ya? Esto es importante. Tienes que entender esto. Tienes que saber qué corriente poner y qué campo poner. Voy a hacer unas preguntas para ver si me han entendido, ¿ya? Ahora yo quiero hacer otro tipo de análisis. A ver, para la pregunta, ¿ya? Vamos a hacer que el segmento, este segmento va a ser AB, BC, ¿ya? Respondan en el chat, ¿ah? Yo quiero calcular la fuerza magnética que ejerce el cable BC sobre AB, ¿ya? Ya, él le va a ejercer una fuerza magnética. Dígame, para calcular el campo magnético que ejerce el segmento BC sobre AB, ¿qué corriente debo utilizar? O sea, yo quiero calcular el campo magnético que está produciendo BC sobre AB. ¿Qué corriente debo utilizar en esta forma? Digamos que en BC va a pasar una corriente de 9 amperes y acá va a pasar una corriente de 10 amperes. Bien, yo quiero calcular el campo que produce el segmento BC sobre AB con esta fórmula que está acá. Con esta fórmula se calcula el campo. Vamos a asumir que son infinitos. Mu sub 0 es una constante, 2pi, R es una constante, R es la distancia. Pero ¿qué corriente debo utilizar para yo calcular el campo que produce el segmento BC sobre AB? Respondan, por favor. Al privado, sin miedo. La corriente AB. ¿Otro? ¿Otra respuesta? Mira, yo quiero calcular el campo que está produciendo el BC sobre AB. El cable BC sobre el cable AB. Debes utilizar la corriente que está pasando por el segmento BC, ¿ya? Para calcular el campo. Porque tú te acuerdas que antes teníamos un alambre conductor, ¿sí? Y este alambre conductor generaba un campo en este punto. Para determinar el campo en este punto P, tú hacías esto, ¿sí? El campo en P es igual a mu sub 0 por I entre 2pi por R. Es infinito. ¿Qué I ponías? Ponías el I que está pasando por este cable, o sea, el cable que genera el campo. En este caso, ¿quién es el que está generando el campo? El que está generando el campo es el cable BC. Entonces tú debes utilizar la corriente de 9 amperes. Muy bien, los me dijeron que eran las 9 amperes o la corriente que era del segmento BC. En este caso debes poner la corriente del afectador, vamos a llamarle afectador, o del cable que genere el campo. Cable, corriente del cable que genere el campo. ¿Entiendes? Si dudas acá, tu momento de preguntar es ahora, ¿ya? Porque yo me acuerdo que en mi clase de FEM no lo entendí tampoco. Por eso yo voy a hacer mucho esfuerzo para que lo entiendas. Corriente del cable que genera el campo. O sea, el campo afectador, ¿no? Ahora entiendo. Ahora es tu oportunidad. O sea, no hay cuándo. ¿Entendiste? ¿Entendiste por qué? ¿Por qué yo utilizo la corriente que pasa por BC para calcular el campo sobre AB? Pues básicamente porque BC es el que está generando el campo. Y mi fórmula, siempre que lo he utilizado para calcular el campo en un determinado punto, utilizo la corriente que está pasando por el cable que genera el campo. En este caso, este cable rojo generaba el campo en el punto P. Y yo utilizaba la corriente que estaba en el campo, la corriente que estaba en el cable que genera el campo. Bien. Entonces ya entendí la primera fórmula. Ahora, el siguiente paso luego de hallar el campo es hallar la fuerza. Yo quiero hallar la fuerza que ejerce el segmento BC sobre AB. Y ahí calcula el campo, tranquilo. Ahora, la pregunta es, ¿qué corriente debo utilizar acá? Acá, ¿qué corriente uso? Utilizo. Yo quiero calcular la fuerza sobre AB. Quiero calcular la fuerza sobre AB. Voy a poner acá AB. ¿Qué corriente debo utilizar? Sí, sí, tenemos imágenes. Tú debes ver la vista también. Es más que todo en los problemas te das cuenta. Cuando tú calculas la fuerza sobre AB, muy bien, es la corriente que pasa por AB o del cable que es afectado. Entonces, esta es la corriente del afectado. Acá lo puse. Corriente del cable afectado. Muy bien, ahí. Bien, ya entendieron ya cuál es cuál. Listo, queda ahí. Hasta ahí estoy contento. Si me han entendido, todo bien. Ahora, una cosa más con respecto a las direcciones de las fuerzas. Nota que el campo es perpendicular a la longitud del conductor superior. Por tanto, la magnitud de la fuerza sobre el conductor siempre es, mira, este es un producto vectorial, ¿sí? Es una cruz, es un producto vectorial. Y esto es un vector. Lo que yo ahorita estoy hallando básicamente es un vector. Pero muchas veces me van a pedir la magnitud de la fuerza. En este caso, estamos analizando, ¿para quién estamos analizando? La fuerza que ejerce el conductor inferior sobre el conductor superior. Inferior sobre superior. O sea, lo que le está haciendo AB a BC. Inferior sobre superior. Ahora, yo quiero calcular esa fuerza. Primero debo analizar el campo. El campo que hace AB sobre BC con regla de la mano derecha, te vas a dar cuenta que el campo es así. Forma 90 grados con este cable. ¿Sí? ¿Mira? Así. Forma 90 grados con este cable. Así. Con tu regla de la mano derecha te vas a dar cuenta que es tangente a este cable. Entonces, tú sabes que el desarrollo de un producto vectorial es así, ¿sí? La fuerza en magnitud. O sea, si yo quiero hallar la magnitud de un producto vectorial, la fuerza va a ser igual I por L por V por el seno del ángulo, que forma el vector longitud con el campo. Ángulo entre L y campo. Chévere. Entonces, acá el seno del ángulo que forma es 90 grados. Entonces, seno de 90 es 1. Por eso, el desarrollo queda así. I por L por B. ¿Por qué? Porque seno de 90 ya no se considera. Es 1 nomás. Entonces, la fuerza que genera el conductor inferior sobre el conductor superior
se va a calcular como I por L por V por el seno de 90 que es 1. Ahora, yo puedo reemplazar el campo que había anteriormente. ¿Sí? En vez de V, yo pongo este campo que está arriba. Lo reemplazo y también me queda esta notación. Son notaciones, pero mayormente es análisis. ¿Ya? Acuérdate de estas dos fórmulas para ir con los problemas. Esta fórmula, que es campo, no, primero es corriente, que multiplica el campo en magnitud, ¿ya? Todo esto es en magnitud. Campo por longitud, por el seno del ángulo que forma ángulo entre L y campo. Ya, esta es la primera fórmula que debes acordar para calcular la fuerza y debes analizar ya. Analizando te vas a dar cuenta qué corriente usar y todo eso. La siguiente fórmula es la fuerza, la fórmula para el campo. Esta. Corriente 2 pi por R. Ya, con estas dos fórmulas simplemente debes ir a analizar y con el análisis te vas a dar cuenta qué corriente usar y todo eso. Bien, entonces, esa es notación básicamente. Y había un problema que encontré en el libro. Ah, no, no. Pero una cosa más. Así vas a calcular la fuerza. Otro, me quedé en que yo quería calcular la dirección de la fuerza. O sea, en qué dirección va esa fuerza que manifiesta el conductor AB sobre BC. Para eso también te va a ayudar tu mano. El campo, como ves, acá te dije que forma 90 grados y está por acá. ¿Sí? Y cuando tú usas tu mano derecha, tu campo debe salir de tu palma como si fuera una tela de araña. ¿Sí? Imagínate que eres Spider-Man y el campo debe ser saliente de tu palma. Entonces debes poner así, de tal forma que el campo atraviese y salga por tu palma. Entonces ponías acá tu mano y, obvio, tu pulgar debe indicar en la dirección que va la corriente. Tu pulgar, digo, tus 4 dedos deben indicar en la dirección que va la corriente. Entonces, tus 4 dedos hacia allá y el campo saliente, te dabas cuenta que la fuerza era hacia abajo. Así era la fuerza que le está ejerciendo. Entonces, vamos a ponerlo así. La fuerza que ejerce AB sobre BC era una fuerza hacia abajo, con regla de la mano derecha. Eso yo creo que, ¿lo entiendes? ¿Confirma? Con regla de la mano derecha te dabas cuenta que la fuerza que ejerce AB sobre BC era hacia abajo. Ya. A partir de eso, la fuerza sobre el conductor superior está dirigida hacia abajo. Y ahora, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la fuerza que el conductor superior ejerce sobre AB? Primero que nada, debería calcular el campo. ¿Sí? El campo iría de esta forma, así. Ahora, si yo pongo mi mano derecha, me doy cuenta que la fuerza iría hacia arriba, así. ¿Sí? Entonces tenemos dos fuerzas. Entonces, tú ves que estas fuerzas van en direcciones opuestas, o sea, uno está jalando de arriba hacia abajo y el otro está jalando de abajo hacia arriba. Entonces, estos se están atrayendo, se atraen. De esto hacemos una generalización, y esta es la generalización. Del mismo modo, cuando tú analizas al revés, o sea, cuando yo analizo del inferior al superior, tú deberías hacer esto. Del mismo modo, la corriente en el conductor superior también origina un campo en el conductor inferior y aplicando la regla de la mano derecha, la fuerza que ejerce este campo sobre el conductor inferior va hacia arriba. Así, dos conductores paralelos que transportan corriente en el mismo sentido se atraen mutuamente. Chequea acá cómo están las corrientes. Ambas corrientes están yendo hacia allá, ¿no? Así y así. Acá está I, esta es la corriente I que va hacia allá y esta es la corriente I' que va también hacia allá. Chévere. Entonces, cuando las corrientes tienen el mismo sentido, hay atracción. Eso te he anotado acá. Dos conductores paralelos que transportan corriente en el mismo sentido se atraen mutuamente. No hay necesidad de memorizar, ya te lo he dicho con la regla del mano derecho, todo lo demuestras, pero muchas veces es bueno recordarlo. Otro es que si dos conductores que transportan corrientes en sentidos opuestos se van a repeler. O sea, que si la corriente de uno viene por acá y la corriente de otro va por allá, ¿qué va a haber acá? Repulsión. Vamos a dibujarlo ya. Cuando van en la misma dirección, ¿qué hay? Atracción. O sea, se atrae. Cuando van en direcciones opuestas, con un color verde, así y así, no se nota, ¿no? En nube, si van así y así, las corrientes, y prima, va a haber repulsión. Esa es la generalización que sale luego de analizar un caso. Nomás. Ahorita hemos hecho el análisis con respecto al cable BC, o sea, ¿qué le hace el cable AB sobre BC? Tú puedes hacer tu análisis ahora, ¿qué le hace el cable BC sobre AB? ¿Qué pasa si yo invierto la corriente para de tal forma que van en sentidos opuestos? ¿Y a qué conclusión vas a llegar? Vas a llegar a esta conclusión. Y cuando las corrientes van en la misma dirección, esos cables se van a atraer. Y cuando van en direcciones opuestas, esos cables se van a repeler. ¿Comprendido? Cualquier duda, aquí estoy. ¿Entendieron eso o no? Esto de direcciones opuestas lo voy a demostrar ya, para que les quede clarísimo, contra claro, más claro que el agua. Miren, este es el segmento AB, este es el segmento BC. Digamos que la corriente de esta va hacia allá y la corriente de esta va hacia acá. Voy a hacer algo más grande, más escandaloso. De ella viene así su corriente y de este va hacia. Ya, están en direcciones opuestas. Chévere. Regla de la mano derecha. ¿Cómo sería el campo que ejerce el segmento AB sobre BC en primer lugar? Viene por acá. Regla de la mano derecha, el campo sería así, ¿no? Sí, entonces sería más o menos así. Aplico mi palma y me doy cuenta. Campo debe atravesar y salir por acá como si fuera tela de araña. La fuerza que va a ejercer es así, de repulsión. Y ahora, del otro caso, hago igual
regla de la mano derecha, analizando BS sobre AB, el campo tendría más o menos esta dirección. Algo así, ¿no? Hago regla de la mano derecha y me doy cuenta que esto genera una fuerza más o menos así. Entonces es como repulsión. Entonces, cuando dos conductores van en direcciones opuestas, ¿qué hay? Repulsión. Direcciones, cuando sus corrientes van en la misma dirección, atracción. Quedó. Con esos dos ya resolver los problemas.